Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido, buen lunes. Hola Ezequiel, muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. Igualmente, buen lunes para usted. Espero que le haya pasado bien, porque ya le queda poco, ya lo tiene adentro. Ya está, al ya lunes, está, ¿no? ya está, sí, ya sí, estamos, sí. ya estamos. Sí, ya señor. Estamos. Me tiró un poco abajo el pronóstico. Bueno, pero es así, viste que sí. tiene esas cositas. Estaba tan lindo. Sí, tiene esas cositas. Está lindo estamos, afuera. Sí, primavereando sí, el invierno. Pero es una falsa primavera. Efectivamente, bueno. ¿La pasó bien el fin de semana? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, sí, perfecto, señor. listo. Esté bien. Estamos ahí. Necesitaremos un poco de ayuda, pero se la están dando todo a otro equipo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la historia. Dale, Bueno, vamos a hablar. El presidente en la cadena nacional del día viernes despertó una serie de conjeturas extrapolíticas, ¿no? Conjeturas extrapolíticas respecto de el estilo comunicacional, lo que ha significado y ya la manera en que se ha comportado en esto, bueno, casi 2 años, faltan todavía, pero casi 2 años de gestión de Javier Milei, ha permitido avanzar en estudios que lo están haciendo los especialistas en política y comunicación, el lugar de encuentro de ambas cosas. En ese sentido, quiero citar un trabajo que en las últimas horas han presentado 2 investigadores, uno de ellos cordobés, Mario Riorda, politólogo, y Patricia Nigro. En ese trabajo hablan sobre, y tras estudiar lo que Milei ha hecho en este tiempo, del discurso de incivilidad, no de invisibilidad, de incivilidad, de lo civil ignorado, de la ciudadanía ignorada, del derecho ciudadano ignorado por Javier Milei a la hora de construir sus discursos. Hoy hay un artículo muy interesante también escrito por Sebastián Lacunza respecto de, que es un periodista de Buenos Aires, que sin insultos, el discurso del presidente se queda sin sustento. Ha instalado tanto la forma y no el fondo, que si no insulta, y ahora parece ser que es una condición de estrategia de comunicación electoral, de aquí hasta octubre, no insultar, pero sin insultos se queda sin sustento ese discurso. En el trabajo de Mario Riorda y Patricia Nigro se describe muy interesantemente las categorías que dominan el estilo de comunicación de Javier Milei. 5 discriminan. 1, la deslegitimación del adversario. Ya voy a eso. Deme un minutito. Gracias, compañero. La primera es la deslegitimación del adversario. Se construye un relato en el que quienes piensan distinto son presentados como enemigos de la patria, traidores o agentes del caos. Algo de esto lo dijo el presidente el día viernes. Este trabajo, por supuesto, viene elaborándose desde hace mucho tiempo antes de la cadena nacional. 2, la concentración del poder. Se observa la centralización del poder en manos de un líder o de un pequeño grupo minimizado o eliminando los controles y equilibrios institucionales, algo que también se ha manifestado. No quiere nada, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, que condicione ni siquiera mínimamente el decurso de los acontecimientos. 3, la confusión entre el discurso de campaña y la comunicación de gobierno, que eso ocurre todos los días con Adorni. Lo que pasa es que a nosotros lo advertíamos, pero no sabíamos cómo conceptualizarlo con la claridad que tienen los analistas y los investigadores. Los líderes, a pesar de estar ya en funciones y de haber ganado las elecciones democráticamente, siguen actuando y comunicándose como si estuvieran en campaña política todo el tiempo, todavía. 4, la apelación a valores tradicionales y nacionalistas. Suele apelar a valores tradicionales, nacionalistas o esencialistas. El líder, Milei, se presenta como garante de la identidad nacional y de la moral pública. Y por último, 5, la presencia de un componente prescriptivo. ¿Qué significa esto? El que realiza el discurso es también quien establece principios doctrinarios
y normas rígidas, de modo que sus directivas aparecen como incuestionables y necesarias para el bien común. Esto es decir, lo que digo yo es lo que vale, ¿no? Una especie de lo que ocurría en la Francia monárquica, en donde yo soy el Estado, como decía Luis XV, creo que era. Estas 5 características: presencia de un componente prescriptivo, apelación a valores tradicionales y nacionalistas, confusión entre discurso de campaña y comunicación de gobierno, concentración del poder y deslegitimación del adversario, parece ser la tónica que desde un primer momento ha abrazado Javier Milei y que no ha abandonado. Ahora, al principio, con la cuota de confianza inicial que tiene un gobernante, esto se toleraba. Bueno, ahora ya ha entrado en zona de no aceptación acríticamente de esos comportamientos. Y ahora sí vamos a ir a los cuadros, porque además el trabajo tiene una serie de preguntas específicas que hizo la consultora Subán Córdoba, no las encuestas que habitualmente, sino que consultaron para este trabajo. Una de las preguntas es: ¿en qué medida se siente identificado o identificado con el estilo comunicativo del presidente Javier Milei? De estas preguntas se realizaron en una encuesta que se materializó a mediados de julio. Miren, entre los simpatizantes del gobierno nacional solamente hay un 27% que se siente bastante identificado. Ese 27% en la primera de los cuadros está identificado. Y un 32,9% algo identificado. Es decir, que hay un 60% que se siente identificado con el estilo comunicativo del presidente Javier Milei. Entre los simpatizantes. Entre los simpatizantes es un 60% y hay un 40% que no se siente para nada identificado. Son simpatizantes de Javier Milei, pero no están para nada identificados. En la otra columna, en los opositores al gobierno nacional, bueno, no están identificados el 97,7% de los opositores con el estilo comunicativo. La segunda pregunta: ¿aprueba el estilo de comunicación del presidente Javier Milei? Una cosa es sentirse identificado y otro aprobarlo. Entre los simpatizantes de Milei, lo aprueba con reserva. La mayoría de las respuestas es el 32,9%, aprobado con reserva. Lo desaprueba completamente el 22,1%. Y le es indiferente el 10,4%. Si uno suma el 32 más el 22, tiene el 54% de los propios, más de un 10,4%, completan el 60%, que o no están de acuerdo o son indiferentes. Es decir, que ni los propios hoy consideran al discurso de Milei como aprobado. Por supuesto que en la oposición el 93,2% lo desaprueba completamente. Pero lo que hay que observar es la columna gris, cómo hacia adentro del mileísmo hay mucha gente que, estando de acuerdo con las políticas, no está para nada de acuerdo con el estilo del presidente. Vamos a hacer un salto y vamos a ir a la pregunta 10 de la misma encuesta. ¿Cuánto daño creo que hacen los discursos de incivilidad política a la democracia? ¿Qué es esto que propone Javier Milei? De no reconocer a los actores que no acuerdan con él, pero forman parte de una sociedad ciudadana que tiene derechos, igual que los que acuerdan con él. Bueno, entre los simpatizantes de Milei, el 31,9% cree que hace mucho daño y algo de daño el 21,8%, nada de daño el 42,3%, mientras que entre los opositores el 94% cree que hace mucho daño. ¿Cuánto daño cree que hacen los discursos de incivilidad política a la motivación para la participación electoral? Y aquí hay una clave respecto de qué puede pasar con la cantidad de votantes que vayan al próximo turno electoral. Bueno, el 24,2% dicen que hace mucho daño y el 26% que hace algo de daño. 26 más 24, estamos hablando de un 50,2%. Es decir, que entre los simpatizantes de Milei dicen que el discurso de Milei de incivilidad hace daño para la participación ciudadana en las elecciones. Por supuesto, los opositores
mucho daño el 80%, algo de daño el 14,6%, con lo cual hay un 94,6%. Para finalizar, dos categorías más que se preguntaron. ¿Qué tan aceptable le parece que un presidente use constantemente apodos despectivos, deshumanización para sus adversarios? Columna de la izquierda, la respuesta de los simpatizantes de Milei. Es muy inaceptable el 32,6%, algo inaceptable el 26,5%. Solamente el 16,4% lo considera aceptable y el 20,1% algo aceptable. Como ustedes ven, dentro de los simpatizantes de Milei hay una gran mayoría que no cree aceptable destratar, maltratar a los que piensan distinto. Por supuesto que en la oposición el 94,4% cree que es muy inaceptable. Para finalizar, ¿qué tan aceptable le parece que un presidente cuestione la inteligencia o capacidades de otros dirigentes, ¿no? Los parásitos mentales y todo esto que se dicen, econochanta, bueno, toda la jerga libertaria que se creó hasta este momento, porque aparentemente van a dejarle usarla ella, por Karina, Javier, los hermanos presidenciales y además también los retuiteadores constantes, los troles. Bueno, finalizo, me pusieron la musiquita, quiere decir que me tengo que ir. 20% algo inaceptable, 24% muy inaceptable. Esto de descalificar con insultos a los dirigentes opositores. Otra vez, allí hay un porcentaje significativo entre los propios mileístas, estamos hablando de un 44%, mientras que hay un 50,6% que lo considera aceptable o algo aceptable. En la oposición, por supuesto, el 90% muy inaceptable. ¿Qué dice, para finalizar, Ezequiel, este estudio? Lo que dice es, ojo, que es obvio, evidente que en los opositores hay un rechazo a las conductas de Javier Milei, pero hacia el interior de los propios mileístas, ya más de la mitad consideran el comportamiento del presidente como alimentador de un discurso de incivilidad, que no reconoce a los adversarios como ciudadanos del propio país que preside. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana.